Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer webinar del día de hoy, 9 de noviembre de 2020. Arrancamos la semana con un tema muy interesante para todas y todos ustedes, que es acerca de la prevención del dengue, zika y chikungunya en tiempos de COVID-19. Unas dudas que tenían muchos de nuestros alumnos, estudiantes y maestros por ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahorita estamos en confinamiento, pero se vienen otro tipo de enfermedades de temporada y es importante platicar acerca de ellas. Para eso ya se encuentra con nosotros el maestro Jesús Dávila, a quien damos la bienvenida y será el encargado de compartir este tema. Maestro, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, muy bien. Aquí pues ya atento a todos para compartir un poco de información muy importante en esta época de confinamiento y de pandemia. Excelente, maestro. Vamos a proceder a conocer un poquito más del maestro. Sí, vamos a ver quién es el maestro. Él es químico, bacteriólogo, parasitólogo y doctor en ciencias con acentuación en entomología médica por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como candidato de 2020 a 2022 y es investigador en el área de biología de invertebrados. Ha sido asesor externo de estudiantes de posgrado, de pregrado, perdón, y codirector de estudiantes de posgrado. Cuenta con experiencia como docente en bachillerato en el área de biología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente con nosotros en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Cuenta con más de media docena de publicaciones científicas en revistas internacionales indexadas con alto factor de impacto y ha participado en una docena de congresos nacionales e internacionales. Ha realizado trabajos como consultor internacional de monitoreo y evaluación en proyectos como SICOR, Respuesta Comunitaria al Zika, para organizaciones internacionales como MCDI y USAID en Guatemala y El Salvador. Ha realizado estancias académicas internacionales, Training in Phylogenetic Analysis, Population Genetics and Meeting, CURB Premier Design Techniques, CBM y BS en Colorado State University. Actualmente su investigación es dirigida a la determinación y evaluación de mecanismos relacionados con la resistencia a insecticidas con el objetivo de mejorar las estrategias para el control de vectores. El maestro pues es realmente una eminencia en este tema. Maestro Jesús, es un honor tenerte con nosotros, que nos puedas compartir todo este tema, que nuestro público obviamente pues está interesado en conocer un poquito más acerca de estas enfermedades y bueno, de sus transmisiones, cómo es que podemos evitar y poder también estar más bajo resguardo. Dejamos cámaras y micrófonos a nombre de la coordinación académica del licenciado Edgar Garza y de nuestro rector, el licenciado Francisco Estrada Corral. Agradecemos tu presencia en esta mañana y por favor, pues adelante con tu tema, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, pues de nuevo, buenos días. Espero todos se encuentren muy bien en estos tiempos, aunque difíciles, pero pues tenemos que estar adaptándonos. Una de las cosas que se han complicado también, aparte de todo lo que tiene que ver con la pandemia, pues es el prevenir otros tipos de enfermedades que si bien causa y seguimos en riesgo de poder contraerlas. Entre estas podemos tener el dengue, el zika y el chikungunya. En esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en informar sobre la importancia de prevenir estas enfermedades que son principalmente transmitidas por vectores, en este caso mosquitos. En el tiempo de pandemia que actualmente estamos cursando por causa del COVID-19. Es importante conocer que estas tres enfermedades son transmitidas por dos mosquitos. Aedes aegypti, que la transmite en mayor frecuencia, es decir, el mayor caso de transmisión es por este mosquito. Es el mosquito que podemos encontrar en el patio de nuestras casas, en las escuelas, en iglesias, en parques. Es un mosquito que se ha adaptado muchísimo a todas las condiciones o a todos los ambientes que tenemos los humanos. Utiliza principalmente cuerpos de agua, ya sea de menor o mayor tamaño, para poner sus huevos y a partir de ahí empezar su ciclo de vida. Sin embargo, no solamente el mosquito Aedes aegypti es capaz de transmitir estas enfermedades, también tenemos a Aedes albopictus, que transmite estas enfermedades, pero en menor frecuencia.
Esto debido a que es un mosquito que se ha adaptado menos hasta el momento a la vida o a las condiciones de la vivienda humana. Podemos diferenciar estos dos principalmente por la coloración que tiene en su tórax. Digamos que esto viene siendo la espalda del mosquito y Aedes aegypti tiene una coloración, tiene un patrón de colores blanquecinos como si fuera una lira, como si fuera una tipo guitarra, así como se puede observar en la foto. Mientras que Aedes albopictus tiene una única línea, como se puede observar en la foto, en el centro de lo que vendría siendo, o llamémoslo así, su espalda. Sin embargo, deberíamos de observar muy detenidamente, con ayuda de alguna lupa o algún otro instrumento, a los mosquitos para poder identificarlos de acuerdo a este patrón de coloración en sus espaldas. Sin embargo, hay, como les comento, una gran diferencia entre la adaptación que tiene uno y otro. Aedes albopictus no está muy adaptado, para ventaja de nosotros, a las condiciones de vivienda humana. Este lo vamos a encontrar más en huecos que almacenen o que puedan almacenar agua en los árboles, en las axilas de algunas plantas, donde se puede acumular algo de agua, en cuerpos que almacenan agua o recipientes que almacenan agua, pero con una mayor cantidad de materia orgánica, así como en llantas que podamos encontrar en algún terreno baldío, en algún monte, y que no estén tampoco muy limpias. La diferencia entre los criaderos de Aedes aegypti y Aedes albopictus es que Aedes aegypti, digámoslo así, es muy quisquilloso, le gusta tener agua limpia para poner sus huevos, y Aedes albopictus pues no es tan requisitoso. Él puede poner sus huevos en agua no tan limpia, por lo tanto estaría presentándose en zonas un poco más rurales y menos urbanizadas. La distribución de estos dos mosquitos es mundial. Podemos ver el mosquito tigre asiático, que sería Aedes albopictus. Se encuentra en algunas partes de Asia principalmente. El mosquito de la fiebre amarilla o Aedes aegypti, que es el principal vector de los tres virus que vamos a ver hoy también, se encuentra principalmente en África. Sin embargo, pues este fue trasladado por algunos, bueno, principalmente por los movimientos de descubrimiento de América, movimientos migratorios y demás, hacia muchas otras partes del mundo. En América tenemos la presencia de ambos, tanto de Aedes aegypti como de Aedes albopictus, desde la mitad del territorio de Estados Unidos hasta casi todo el cono sur en Sudamérica, incluyendo completamente México y Centroamérica. Como les comentaba, el origen se cree que, bueno, más bien se ha demostrado que se tuvo en África a través de descubrimientos o de incursiones que se realizaron hace algunos siglos, aproximadamente en el siglo XVI. Pudo haber llegado a América en barriles de agua durante el descubrimiento, pues, de América. Cabe destacar que los huevos de los mosquitos pueden durar mucho tiempo, pueden durar muchísimo tiempo, es decir, hasta un año, sin morir. El embrión en el huevo queda vivo, queda en estado de latencia, es decir, se pausa su crecimiento, se pausa su desarrollo, y hasta que entre en contacto de nuevo con agua, es cuando se activa el crecimiento, se vuelve a activar todo el metabolismo de la larva, y es cuando se origina o eclosiona la larva. Generalmente vamos a encontrar a Aedes aegypti en interior y cerca de las personas. Puede estar dentro de nuestras casas, descansando en lugares frescos y sombreados, por ejemplo en armarios, en áreas de lavandería, debajo de los muebles.
Es difícil de atrapar, se mueve muy rápido. A veces podemos ver un mosquito y lo intentamos matar N cantidad de veces y termina por escapar. Frecuentemente va a picar en los pies y tobillos de las personas y se ha adaptado tanto este mosquito a tener como hospedero, como fuente de alimento al humano, que su picadura es relativamente indolora, es decir, no causa ese malestar que tendríamos si nos picara algún otro, digamos, insecto o algún otro artrópodo. Por ejemplo, la mordedura de una araña sería muy dolorosa, la picadura de un alacrán, entre otros. En este caso, la picadura de un mosquito es prácticamente indolora por la adaptación que he tenido a lo largo del tiempo. Esto imposibilita que la persona note que está siendo picada o incluso puede notarlo ya hasta que el mosquito se fue. Ya solamente sentimos un poquito de comezón, de ardor y nos damos cuenta que, bueno, el mosquito ya me picó. Este tiene dos picos de alimentación. La primera va a ser en la mañana, aproximadamente 2 horas después del amanecer y algunas horas antes del atardecer. Es decir, tiene una mayor actividad en la mañana y por la tarde. Sin embargo, puede picar a toda hora. Si el mosquito tiene una fuente de alimento disponible, puede picar en la tarde, a mediodía, incluso pues, durante las horas de la noche. Los mosquitos hembras son aquellas que se van a alimentar de sangre. Esta es necesaria para la producción de huevos y poder oviponer, es decir, poder colocar, producir y colocar huevos cerca de los cuerpos de agua. Para esto va a buscar recipientes que estén cerca del agua, debido a que el huevo tiene que entrar en contacto con el agua para que pueda emerger la larva. Una vez que el mosquito ovipuso, o es decir, puso su huevo, entra en contacto con el agua el huevo y 2 días después aproximadamente se va a generar una primera larva, una primera etapa larvaria. A lo largo de 5 días va a ir cambiando esta larva, va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. 5 días después vamos a tener una pupa. La pupa es el estadio que está previo, es decir, antes de que surja el adulto. Y en este estadio va a durar aproximadamente de 3 a 5 días. Una vez que el adulto emerge de la pupa, va a tardar aproximadamente entre 24 y 48 horas para que pueda aparearse. Una vez que se aparea la hembra con el macho, la hembra va a buscar de nuevo sangre para poder oviponer. Este tiempo de que surge el adulto a que se alimenta y puede volver a poner huevos, se lleva a cabo en aproximadamente 3 días. Entonces tenemos que entre 13 y 15 días estamos completando un ciclo completo de los mosquitos. Cabe destacar que una hembra es capaz de oviponer hasta 1000 huevos a lo largo de su vida. Y pues tendríamos, si todos estos tienen éxito, que alrededor de un 70% aproximadamente tienen éxito de supervivir, de sobrevivir y llegar adulto, pues una gran cantidad de mosquitos. Por eso es importante el control de los criaderos. Es importante conocerlos, identificarlos y como les había mencionado, estos van a ser desde un recipiente que tenga la mínima cantidad de agua, por ejemplo, hasta una ficha, una corcholata, puede ser un criadero potencial para que se generen estos mosquitos, para que la hembra llegue, ponga sus huevos y de ahí salga después la larva y un mosquito adulto después de algunos días. Tenemos también pilas, tenemos tambos, las llantas o neumáticos sin utilizar y que almacenan agua, son un tipo de criadero muy, muy recurrente. Latas vacías, incluso pues dentro de la casa podemos encontrarlos en floreros con agua, bebederos de animales, ladrillos, plantas, todo aquel recipiente que pueda almacenar agua en menor o mayor cantidad es un criadero potencial.
Como les comento, una sola hembra es capaz de poner o de colocar alrededor de 1000 huevos a lo largo de su vida. Entonces, si tenemos aproximadamente 10 o 20 mosquitos que andan por ahí, bueno, vamos a tener una gran cantidad de huevos y estos después pues van a convertirse en larvas que posteriormente pasan por el estado pupal y emerge una gran cantidad de adultos si es que no se controla o no se elimina a tiempo el criadero. Podemos identificar algunos que pueden estar fuera de nuestro hogar, por ejemplo, cisternas, algunos tambos, los desagües de los techos, entre otros, pero incluso, como les comentaba, pueden estar algunos criaderos, algunos dentro de nuestra casa, dentro de la vivienda. Por ejemplo, floreros, algunas botellas que tengamos ahí guardadas, que se haya acumulado agua, o dejamos una botella destapada y se nos olvidó en un rincón de la casa, bueno, también puede ser un potencial criadero. Cubos o tinas que utilicemos para tener agua muy frecuentemente, o bueno, me ha tocado observar que cuando llueve muchas personas tenemos el hábito de juntar agua de lluvia, dejamos ahí el agua para después estar regando las macetas, plantas y demás. Bueno, si la dejamos ahí y no la vaciamos en algún determinado tiempo, pues puede también originar o dar origen a un criadero de mosquitos. ¿Por qué es tan peligroso este pequeño insecto? Su tamaño es minúsculo a comparación de otros organismos que podrían causar la muerte de los humanos. Sin embargo, se registra o se tiene registro de que alrededor de 720,000 muertes al año son causadas por el mosquito Aedes aegypti. Esto principalmente por su capacidad de transmisión de por lo menos 4 o 5 virus que ya se han comprobado. En este caso vamos a ver o vamos a enfocarnos en los 3 principales, que es dengue, zika y chikungunya. Estos virus, no voy a profundizar mucho en cuanto a la estructura de los virus, solamente es para comentar, son flavivirus, son de la familia Flaviviridae, y otro, bueno, el chikungunya es un alfavirus, tienen cierta conformación que les da las propiedades o les da la capacidad de causar estas enfermedades, cada uno tiene una conformación o está conformado diferente, por lo tanto, los padecimientos entre cada enfermedad pues va a ser distinto. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Y es muy importante el modo de transmisión del dengue, zika y chikungunya. Los 3 son transmitidos por la picadura de mosquitos, ya sea Aedes aegypti y en menor manera de Aedes albopictus. Los 3 virus son transmitidos por estos mosquitos. Solamente cambia un poco la transmisión, por ejemplo, vertical, es decir, de madre a hijo, de dengue, una infección, si se presenta una infección materna a los 10 días antes del parto. Para chikungunya, por transmisión por componentes sanguíneos o trasplante de órganos, y la transmisión materno-fetal asociada a algunos casos de aborto. En cuanto al Zika, el Zika sí es muy peligroso en cuanto a mujeres embarazadas o en edad fértiles, no solamente para las mujeres o para los hombres, sino principalmente porque causa daños en el recién nacido, tiene una transmisión materno-fetal asociada a secuencias graves durante el primero y segundo trimestre y durante el parto. Es decir, si una mujer que está embarazada se infecta de Zika durante el primer trimestre o el segundo trimestre o durante el parto, cercano al parto, pues su niño, su hijo, va a tener probablemente complicaciones. Esto también es transmitido por contacto sexual, siendo el semen el líquido con la función de reservorio más larga. También por orina y saliva,
cuando existe una gran cantidad de viremia, es decir, cuando la carga viral es muy alta. Entonces tenemos que el dengue es una enfermedad producida por un virus que se transmite principalmente por la picadura de Aedes aegypti y está muy difundido en zonas urbanas de todos los países de clima templado. Esto debido a su gran adaptación que ha tenido a la vivienda, a las condiciones que el mismo ser humano ha ido presentando. La evolución de la enfermedad, bueno, durante los primeros días, los primeros 3 días, va a haber un cuadro de temperatura elevada de hasta 40 grados. Este sería en la fase febril. Va a haber un evento clínico de deshidratación. Las plaquetas van a estar en límites normales y en cuanto a la serología y virología, va a haber una gran viremia, es decir, el virus que esté circulando va a ser muy alto. Una vez pasados estos 3 días, aproximadamente, entre el cuarto y quinto día, tenemos la fase crítica. La temperatura puede disminuir, va a disminuir, se va a regular, vaya, pero lo peligroso es que se puede presentar un cuadro de shock por hemorragia, incluso falla de órganos. Esto principalmente cuando una persona ya tuvo una infección previa por el virus del dengue. Existen 4 serotipos diferentes del virus. Todos los 4 son dengue, pero tienen cierta diferencia en su estructura. Entonces, si una persona ya tuvo una infección previa con, digamos, el serotipo 1, tiempo después que ya se curó, ya no tiene malestar, ya transcurrió cierto tiempo, viene un mosquito que está infectado con uno de los otros 3 serotipos, el 2, el 3 o el 4, e infecta a esta persona, entonces se puede desarrollar o tiene un gran riesgo de desarrollar lo que llamamos dengue grave o dengue hemorrágico. Las plaquetas van a disminuir y en cuanto a la serología y virología, bueno, ambas, tanto la carga de virus se va a ver disminuida y la presencia de anticuerpos se va a ver aumentada. Después del quinto día, alrededor del sexto día hasta el noveno, va a haber una regulación ya de la temperatura. En cuanto a los eventos clínicos, vamos a tener ya reabsorción de líquidos y la cantidad de plaquetas pues se va a regresar a niveles normales. Sin embargo, en la serología pues vamos a ver la presencia de anticuerpos o de memoria y de reacción, debido a que nuestro sistema inmune pues ya reconoció al virus, ya combatió contra él y ya lo reconoce, ya tiene la información para actuar contra él, siempre y cuando sea el mismo serotipo. Mientras no sea un serotipo diferente, si tenemos una reinfección después, pues nuestro sistema inmune va a poder controlarlo de forma más eficiente. ¿Por qué es tan peligroso? Bueno, alrededor de 390 millones de infecciones por dengue se han registrado cada año. 96 millones se manifiestan clínicamente, ya sea desde dengue clásico, dengue grave, hasta dengue hemorrágico. Y se estima que 3.900 millones de personas de 128 países están en riesgo de infección por el virus dengue. En México se han notificado hasta 17.795 casos para el 2016 y en lo que va del 2020, esto es muy importante y muy, pues no quiero ser alarmista, pero sí tiene mucho de qué preocuparnos, que en el 2020 hasta la semana 43 pues se han registrado 17,000 casos confirmados. Entonces estamos teniendo un problema grave de dengue aunado a lo que estamos viviendo con esta pandemia. Lo que sí es muy importante es que Nuevo León es el estado con mayor casos de dengue hasta la fecha.
Y lo que lo hace más preocupante es que en el estado están circulando los 4 serotipos, es decir, los 4 tipos de dengue, y por lo tanto es peligroso si ya tuvimos una infección. Bueno, no sabemos si el mosquito que nos va a querer picar después tenga un serotipo diferente y entonces vayamos a tener una dificultad. Otros estados tienen solamente circulando un serotipo, otros tienen 2, otros tienen 3, pero en el caso de Nuevo León, por ejemplo, Veracruz y Tabasco, están los 4 serotipos circulando. Esto hace que sea aún más peligroso estar expuesto a los mosquitos. En cuanto al virus Zika, es también un virus que se transmite por la picadura de Aedes aegypti y pues es muy peligroso debido a que solamente una de 4 personas va a presentar síntomas y el daño que causa en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, pues aparte de ser daño para ellas, es también para su bebé. Cierto número de personas pueden presentar después de la infección de Zika daños, complicaciones neuronales, algunos algunas veces se daña de cierta forma el sistema nervioso y va a producir cierta parálisis de la parte inferior, es decir, de las piernas hacia la parte superior del cuerpo. El Zika había sido identificado hace algunas décadas, cerca de 1940 y 1950, con algunos informes de infecciones en humanos. Sin embargo, fue hasta hace algunos años que hubo, digamos, un rebrote o aumentó la presencia de este virus y los registros de él. Fue en el 2007 cuando se detectó un brote en la isla Yam del Pacífico, en Micronesia, en donde a lo largo de 3 años, es decir, por un periodo de 3 años, el 70% de su población se vio afectada por el virus. Entre 2013 y 2014 se presentó el primer informe de 4 países en las islas del Pacífico y fue en el 2015 cuando el Ministerio de Salud de Brasil confirma la presencia del virus Zika en América. Si bien tenemos pocos casos en México, suman alrededor de 20,000 desde el 2015 a lo que va del 2020. Y como les comento, esto es riesgoso principalmente para mujeres embarazadas. El bebé, el hijo del que está gestando, puede ser infectado una vez que la mamá está infectada y puede nacer con algunos, principalmente malformaciones como la microcefalia, y esto va a causar que el bebé tenga una muy mala calidad de vida o incluso que pueda vivir muy poco tiempo. La transmisión sexual se ha demostrado, primero fue demostrada en mosquitos, tanto machos como hembras fueron infectados bajo condiciones controladas en laboratorios. Se llevó a cabo o se propició la cópula de estos machos infectados con hembras que no tenían el virus y se comprobó que esta hembra, una vez que se había apareado con el macho infectado, también estaba infectada con el virus. Lo mismo para las hembras se infectaron, se aparearon con machos que no estaban infectados con el virus y posterior a la cópula, posterior al apareamiento, los machos se confirmó que estaban infectados, es decir, la transmisión sexual se confirmó en el mosquito y de aquí surgió también la comprobación de la transmisión sexual en humanos. El chikungunya es una infección transmitida también por Aedes aegypti y su nombre significa hombre encorvado. Tiene una gran
El mayor peligro del chikungunya es fuera de los síntomas que se cursan, la mortalidad es muy baja realmente, pero de los tres es el que tiene más consecuencias en cuanto a trastornos o en cuanto a secuelas. Causa cierta incapacidad, principalmente en articulaciones, en huesos, músculo, y va a ocasionar que, como su nombre lo dice, hombre encorvado, desarrolle cierta gravedad que que le va a imposibilitar el movimiento hasta cierto grado o que va a permanecer con dolores ya muy recurrentes. La evolución de esta enfermedad tiene tres fases. La fase aguda, cuando la viremia es alta, alrededor de los 7 días, y va de 0 a 10 días. La fase subaguda, que va de 10 hasta 3 meses, y en la población que se ve afectada con esta fase subaguda es del 80%, es decir, solamente el 20% de las personas que se infectan termina en la fase aguda, es decir, una vez que pasan los 10 días se cura por completo, pero el 80% pasa a una fase subaguda, y después de esta fase subaguda se puede todavía pasar a una fase crónica. Esta fase crónica va de 3 meses a 3 años, y durante este tiempo es que va a tener el individuo, la persona que se infectó, grandes complicaciones, va principalmente de movilidad, de dolores en articulaciones, en huesos, además de hombre encorvado, también recibe el nombre de fiebre, quebrantahuesos, porque puede durar este periodo de tiempo con mucho dolor la persona que fue infectada. Esto se presenta alrededor del 50% de la población que contrae o que es expuesta al virus. Hasta el 2013 se había identificado brotes fuera de América, en África, Asia, Europa y otras partes del mundo, y fue hasta finales del 2013 que se identificó la primera infección por transmisión local en América, extendiéndose así a 45 países en todo el continente. Y en México se han registrado 168 casos confirmados durante el 2016 y 8 casos confirmados hasta la semana 9 del 2017, de los cuales solamente se tenía registro hasta el 2017 de un caso en el estado de Nuevo León. Para el 2019 se registraron 9 casos, es decir, es muy baja, no hay defunciones, es muy baja la presencia, sin embargo está, entonces el peligro de contraerlo está ahí también. Y para la semana 43 del 2020, pues tenemos 5 casos registrados, entre los cuales contamos con un caso en Nuevo León. No hay defunciones, afortunadamente. Este virus no tiene una tasa, incluso no causa regularmente mortalidad, no causa la muerte, pero las consecuencias, como lo vimos, se puede presentar incluso en el 50% o más de las personas que estuvieron expuestas. Ahora vamos a ver las diferencias entre los virus del chikungunya, Zika y dengue, incluyendo un poco, a grandes rasgos, de la diferencia que tendrían estos tres con el COVID-19. En cuanto a los signos y síntomas, hay una variedad de signos que diferencian y que comparten incluso estos virus, pero todos son diferentes a las presentadas por la infección o por la enfermedad de COVID-19. Vamos a ver las más representativas en cuanto al dengue. Esta sería una fiebre alta de hasta 40 grados centígrados. El dolor detrás de los ojos es muy común, muy frecuente en infecciones por dengue. El dolor muscular o articular también es un poco común, como el malestar en general. Estamos hablando aquí de dengue clásico, dengue que no tiene complicaciones. Para Zika, una temperatura un poco abajo o por debajo de los 40 grados, no llega a ser tan alta. El dolor de cabeza y muy característico
ojos rojos o conjuntivitis, así como rash o salpullido en la piel. Para el chikungunya, una fiebre un poco más elevada a 38 grados o igual a 38 grados, digamos que está aumentando arriba de 38 grados. Dolor de cabeza y principalmente salpullido, así como dolor de articulaciones intensos de manos y pies. Es decir, recordemos que este va a dañar más o va a atacar más a las articulaciones y por lo tanto el dolor se va a presentar más en estas partes del cuerpo. En cuanto al COVID-19, tenemos una fiebre muy marcada de 38 grados, el cansancio, la presencia de tos seca, que no se encuentra en ninguna de las otras tres casos, secreciones nasales y dificultad para respirar. Entonces podemos diferenciar ciertamente de manera fácil los signos y síntomas de estos tres virus, de la infección por alguno de estos tres virus, en cuanto a la comparación con el COVID-19. Podríamos confundirnos un poco en la fiebre con chikungunya, sin embargo, recordemos, este es el que menos está en circulación, afortunadamente, pero sí los demás síntomas que estamos mostrando aquí, cansancio, tos seca, secreción nasales y dificultad para respirar, son muy puntuales o muy característicos del COVID-19. Entonces sabemos que el dengue es el que tiene más presencia, con el que estaríamos teniendo más peligro o más probabilidad de estar en contagio o en contacto, esperemos que no. Vamos a comparar un poco con COVID-19. En cuanto a la transmisión, bueno, sabemos ya que el dengue es transmitido por un vector, por un mosquito, y este puede ser Aedes aegypti o Aedes albopictus, mientras que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2 y se transmite principalmente de persona a persona mediante gotículas respiratorias o si se está expuesto a personas infectadas al toser, estornudar, al hablar o si tocamos superficies que estén contaminadas y después nos llevamos la mano a la boca, a la cara, a los ojos. El periodo de incubación es muy importante diferenciarlos. Una vez que estamos expuestos al dengue, este periodo va a variar entre los 3 y 10 días, generalmente de 5 a 7, y el periodo de incubación del COVID-19 se va a extender, es decir, va a ser más prolongado hasta los 14 días, con una media de 4 o 5 días a partir de la exposición. Los signos y síntomas, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, bueno, en cuanto al dengue, una fase febril, fiebre, dolor de cabeza y con dolor de ojos principalmente. Cuando una persona tiene dengue, el mover los ojos, el voltear solamente los ojos para observar un lado u otro, o más bien para observar de un lado a otro, de arriba hacia abajo, causa un dolor muy, muy característico en la parte trasera del globo ocular. Entonces, creo que es, o más bien, es la principal característica de los signos y síntomas del dengue. Mialgias, náuseas, vómito, salpullido y leucopenia. Si se presenta una enfermedad grave, los signos de advertencia serían dolor o sensibilidad abdominal, vómitos persistentes, hemorragia en mucosas, letargo, inquietud y agrandamiento del hígado. Si se tiene alguna de estos signos, es muy, muy importante ir inmediatamente al médico para que sea correctamente diagnosticado y obtenga el tratamiento adecuado. En cuanto a los signos y síntomas de COVID-19, tenemos fiebre, pues también está presente en dengue, pero recordemos es diferente, son temperaturas diferentes. Uno es de 40 y otro es de 38 grados. La tos, que no está presente en dengue, la fatiga y principalmente pues la dificultad para respirar, entre otros que son muy característicos, por ejemplo la anosmia, que es la pérdida de olfato y de gusto,
algunas diarreas y dolor de garganta. Ahora, ¿cómo podemos prevenir infectarnos de estos 4 virus? ¿Cómo podemos evitar estar expuestos? Pues principalmente para el COVID-19, seguir las siguientes recomendaciones. Realizar lavado de manos frecuentemente con agua y jabón y utilizar como adyuvante, es decir, como complemento, geles con alcohol al 70%. Al estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. Mantener limpio nuestro espacio de trabajo y objetos de uso común, por ejemplo, el celular, el mouse de la computadora, el escritorio, entre otros. Si se está enfermo, acudir únicamente si es indispensable al centro de salud para que sea diagnosticado. Es muy importante no automedicarse y el uso de cubrebocas es importante. Tal vez ha causado cierta controversia si es bueno usarlo o no, no sirve de nada. Bueno, el cubrebocas nos sirve si estamos enfermos para evitar contagiar y si no estamos contagiados, pues tener un poco de una barrera extra que no está de más tenerla para evitar el contagio. Sí se ha visto que se ha reducido el contagio cuando 2 personas, una infectada y una no infectada, usan cubrebocas. Muy importante, mantenerse informados a través de fuentes oficiales, evitar compartir información que no sabemos si es cierta, que no sabemos si es oficial, que no sabemos ni quién la dijo, pero me llegó al WhatsApp, me llegó al Facebook, me llegó a alguna red social. Me pareció interesante, ok, está bien, pero consulto primero antes de compartirla. Y muy importante, pues quedarse en casa. Si no es indispensable salir, pues lo más seguro es quedarnos en casa. En cuanto a los mosquitos, recordemos que el criadero es todo aquel recipiente que pueda funcionar como sitio de oviposición y por lo tanto una de las principales acciones que tenemos que hacer es identificarlos y no solamente identificarlos, sino también eliminarlos para tener un mejor control de los mosquitos. Vamos a estar llevando ciertos procedimientos o ciertos pasos, por ejemplo, reducir la cantidad de criaderos, reducir la cantidad de recipientes que puedan servir como criaderos, reutilizar aquellos que, bueno, esto me es útil, pero todavía no puedo tirarlo o no quiero tirarlo, entonces le doy un uso, es decir, lo reutilizo, lo reuso, o reciclar. Bueno, ya sé que las botellas pues pueden servir más adelante o pueden ser recicladas, bueno, voy a almacenarlas y después las tiro, asegurándome que no van a tener en ningún momento agua en ellas para que puedan servir como criaderos. Las medidas para controlar los mosquitos están basadas en estos 4 pasos: lavar, tapar, voltear y tirar. Todos se complementan, es decir, podemos llevar 3 de estos pasos, podemos lavar, tapar y voltear, pero si no tiramos, bueno, no vamos a estar reduciendo al 100% los criaderos. Si yo lavo, si yo volteo, si yo tiro, pero olvido tapar algunos recipientes, pues tampoco estaríamos reduciendo al 100% los criaderos. Y recordemos, un solo criadero puede tener hasta cientos de huevos y por lo tanto puede dar origen hasta cientos de mosquitos. Para el primero, lavar se necesita para eliminar los huevos del zancudo y se pueden seguir 5 sencillos pasos. Hacer una mezcla de cloro y detergente en partes iguales, después untar o aplicar esta mezcla en todos los recipientes que queramos limpiar. Por ejemplo, si tenemos una cubeta que utilizamos para almacenar agua, bueno, no pasa nada si la lavo una vez a la semana o cada que se vacía, bueno, la estoy lavando. Si tengo una pila donde almaceno agua para uso de tal vez regar las plantas o de aquí tomo agua para ponerle a los animales,
Bueno, también es necesaria vaciarla y lavarla, dejar reposar la aplicación de esta mezcla durante 10 minutos, cepillar en forma circular, esto para que los huevos que se encuentren pegados en las superficies de los contenedores puedan ser retirados y se vayan, pues por acción mecánica, se vayan a deshacer o se vayan a caer y no puedan después estar en contacto con agua y surgir la larva. Posteriormente, pues el enjuagado, ya terminé de tallar, ya apliqué, ya esperé, ya tallé, ahora voy a enjuagar. Esto permite eliminar los huevos que estén en las superficies, además de evitar que si una hembra, que si un mosquito llega a querer poner los huevos ahí, pues no pueda por la presencia de la limpieza. Es decir, va a evitar que el huevo se pegue en, en la periferia del recipiente y por lo tanto, pues no va a servir ya como un criadero. Esto, sin embargo, debe de realizarse periódicamente, alrededor de 5 a 7, cada 5 o 7 días. El tapar es algo que suena muy sencillo. Bueno, tapar los recipientes, sí, es muy fácil. Le pongo una cubierta, le pongo su tapa, pero por lo regular, si tenemos un recipiente en el patio, pues a veces se nos olvida, a veces se queda destapado y puedo decir, bueno, no tiene agua, pero recordemos que en ocasiones la cantidad de agua que pueda almacenar una corcholata, una ficha de un refresco, es suficiente para que un mosquito pueda oviponer, es decir, pueda utilizar esa ficha como criadero. Entonces, siempre tener los recipientes correctamente tapados para que no tengan acceso a ellos. El voltear, bueno, voltear todos lo que no se puede eliminar. Bueno, tengo una maceta, tengo una tina que no quiero tirar, bueno, no la tiro, pero la volteo para que no sea un criadero potencial. La más mínima lluvia puede reactivar los huevos o incluso puede hacer que los mosquitos se aproximen para poder utilizarlo como criadero. Dentro de nuestro hogar, bueno, cambiar el agua de los floreros, es decir, no vamos a tener el florero volteado si tiene flores, pero sí periódicamente estar cambiando el agua. Y en el caso de los bebederos de animales, bueno, no vamos a dejar al perrito, al gato, al animalito que tengamos en casa sin agua, sino más bien estarle cambiando periódicamente esa agua para que los mosquitos no puedan utilizarlo tampoco como criadero. Perdón. El tirar es muy importante deshacernos de todos los objetos que no sirven y que puedan acumular agua. En el área metropolitana, de los criaderos que más se encuentran presentes son las llantas que están en un terreno baldío, la llanta que tenemos ahí almacenada porque a lo mejor más adelante la voy a usar o se llega a ofrecer o se le iba a regalar a alguien y no vino por ella. Entonces, las llantas en el área metropolitana representan una gran o la mayoría de los criaderos que se encuentran presentes y es muy importante pues tener el hábito de deshacernos de la chatarra que tengamos, de lo que ya no nos sirve, eh, tirarlo para evitar tener nosotros ese criadero en casa o incluso, pues, también hacer campaña o difundir la información para que, bueno, a lo mejor yo tengo limpio mi patio, pero el vecino tiene mucha chatarra, tiene muchas cosas. Pues, bueno, vecino, podríamos hacer algo, podría limpiar. Hay que tener mucha delicadeza en cuanto a este tema. Digo, estamos hablando de la propiedad de otra persona, pero hacer ver que el peligro, pues, no solamente es para él, sino también para nosotros. Existen otras alternativas, por ejemplo, el uso de insecticidas, ya sea por fumigación. Este debe ser realizado por personal capacitado, por profesionistas que se dediquen a realizar fumigaciones, compañías certificadas o incluso pues por Secretaría de Salud. Sin embargo, este puede ser a la aplicación ambiental
Muchas veces hemos visto que pasa una camioneta que va sacando un tipo de neblina, un tipo de, de nube, y en ocasiones o muchas veces se dice, bueno, ahí viene la camioneta fumigando, cierra las puertas. No, al contrario, sería bueno abrir las puertas para que se pueda fumigar el interior de la vivienda, así como los patios. Sin embargo, esto es muy delicado debido a que muchas veces, si no se aplica correctamente en los tiempos adecuados o con las formulaciones adecuadas, pues puede ser contraproducente. Así como el uso de abate es un larvicida, este insecticida va a matar a las larvas de los mosquitos. Sin embargo, si se usa desmedidamente o en concentraciones inadecuadas, puede llevarnos a algo muy peligroso, que es la resistencia en los mosquitos. Esto quiere decir que no todos los mosquitos que sean sometidos a este tipo de control va a morir. Y si tenemos un sobreviviente de cada 100, un sobreviviente de cada 50, pues estaríamos teniendo una cantidad al final de mosquitos considerable que van a dar origen a una población, es decir, a descendencia con estas características. La característica de resistencia es principalmente eso, resisten a los insecticidas y por lo tanto si se aplican sobre ellos, no se mueren. Es decir, se crea un super mosquito al cual el insecticida pues no va a matar. Lo que sí es muy, muy recomendado, digamos que le damos 5 estrellas, a utilizar ropa de manga larga y principalmente repelente para evitar las picaduras. Es un tema de control personal, de evitar que en mi persona se acerque el mosquito. Sin embargo, al difundir también esta información, bueno, toda mi familia utiliza repelente, pues a ninguno de los que estamos en casa nos va a causar daño. El mosquito no se va a acercar, no nos va a picar. Hay algunos repelentes muy buenos, principalmente aquellos que contienen DEET, y hay alternativas naturales también como el uso de clavo, de lavanda, de canela, de eucalipto. Podemos incluso tener plantas, estas plantas en casa, y se ha comprobado que tiene cierta efectividad para repeler a los mosquitos. Entonces, ¿cómo nos ha afectado todo esto? Principalmente, bueno, todo lo que está relacionado a la pandemia con el COVID en cuanto a los programas de control del dengue. Principalmente, el destinar los recursos disponibles en el área de salud, pues a lo que está siendo más grave en el momento, que en este caso sería pues el control del COVID-19. Esto podría reducir las campañas de información, podría reducir incluso las campañas de fumigación, de deschatarrización, y por lo tanto, pues se va a pausar esas fuentes de reducción, lo que va a ocasionar que exista una mayor cantidad de criaderos. Además, el permanecer en casa, digo, no estoy diciendo que sea malo, pero sí nos puede tener expuestos mayor tiempo a la presencia de mosquitos. Esto no quiere decir que nos salgamos de casa, sino más bien que eliminemos los criaderos que tenemos en casa. Si no se eliminan los criaderos, pues va a haber una mayor presencia de mosquitos adultos y por lo tanto un incremento en la transmisión de estas enfermedades. Como observamos en los gráficos, en las tablas que les presentaba, estamos un poquito ya más de 2/3 de año, es decir, ya estamos en el último trimestre del año y la cantidad de casos pues es muy, muy alta, más de 17,000 casos, es algo alarmante. Entonces está en cada uno de nosotros el implementar estas medidas de control para mantenernos a salvo y también a nuestras familias, nuestros vecinos y en general a la comunidad.
Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por esta conversación tan importante. Estamos recibiendo algunas preguntas, no sé si alcanzas a verlas por ahí en el chat, sobre todo sobre la cuestión esta de la novedad del COVID-dengue, si es real, si tiene algún Entonces, fundamento. voy a revisar la sección del chat para revisar si hay Claro. algunas preguntas. Permítanme, voy a tratar de responder todas. Ok, veo la pregunta de Víctor Manuel Cárdenas. ¿Cuál de estas transmisiones deja secuelas permanentes? Bueno, el virus de chikungunya deja secuelas en la persona que es infectada, es decir, va a causar este daño en articulaciones, en manos, en pies regularmente. Digamos que esa es una de las más permanentes. Pero también el virus del Zika, por la transmisión de materno-fetal, es decir, de la madre al hijo durante el embarazo, pues va a causar principalmente malformaciones puede causar microcefalia, y eso pues también es permanente, no hay cura para para la presencia o para el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto al dengue, no deja secuelas permanentes, pero lo peligroso es que si nos infectamos con un tipo de dengue, es decir, con un serotipo, y nos infectamos después con alguno de los otros 3 serotipos, podemos desarrollar dengue grave o incluso dengue hemorrágico. Ok, María Celestino, ¿existe eso que dicen covidengue? Bueno, el término covidengue, digamos que podría ser un término coloquial, podríamos llamar así a la dos ya, incluso aquí en México se tiene el conocimiento de 5 casos en el centro del país, donde personas han desarrollado a la par del COVID un cuadro de dengue o viceversa, a la par del dengue un cuadro de COVID. Recordemos que la forma de contagiarnos es diferente. El COVID es principalmente por contacto persona a persona, por gotículas infectadas. Y el dengue, pues es exclusivamente por contacto, o más bien por transmisión del mosquito. Se ha comprobado que el mosquito no es capaz de transmitir el COVID, entonces la infección pues tuvo que ser en momentos o de forma diferente. Sin embargo, las enfermedades se desarrollaron a la par. El tipo de insecticidas que funciona para el dengue en casa. Bueno, por lo regular utilizamos ese insecticida que compramos en el supermercado, sin embargo, es peligroso utilizarlo, debido a que si bien se puede morir el mosquito, va a morirse pues más porque digamos se va a ahogar por la cantidad de insecticida que agreguemos. Es importante el utilizar insecticidas que estén autorizados, que estén regulados por Secretaría de Salud. En este caso sería el CENAPRESE, es el organismo que se encarga de regular y autorizar los insecticidas de uso urbano, por ejemplo. Y principalmente si vamos a recurrir a una compañía o algún servicio que preste fumigación, bueno, que tenga el servicio de fumigación, que estén certificados, comprobar que realmente
tienen certificaciones, que están bien evaluados por COFEPRIS o por SENAPRESE, por Secretaría de Salud, y que el insecticida que se utilice pues sea el correcto. Esto causa cierta peligro si no se utiliza en concentraciones y en periodos adecuados. Debe de haber una rotación. Es un tema muy extenso, digamos, utilizar un tipo de insecticidas, por ejemplo, cierta cantidad de meses, después cambiar a organofosforados, después cambiar a carbamatos. Es un tema muy extenso. Sin embargo, lo recomendable es, si se va a realizar fumigaciones, que sea mediante las campañas de fumigación de Secretaría de Salud o por compañías que estén certificadas y acreditadas ante los organismos como Secretaría de Salud, COFEPRIS o SENAPRESE. Sí, el uso de repelentes en mosquitos es muy recomendable, principalmente aquellos que contienen DIT o NN-dietilmetatoloamida. Los podemos encontrar en centros comerciales, y la venta del repelente es que no tiene ese efecto o no tiene esa consecuencia de la resistencia. El repelente va a ahuyentar al mosquito, entonces nos va a proteger, es una protección personal, vaya, pero sí es muy recomendado, incluso en embarazadas. Digo, no causa nada, este ingrediente no causa nada de efectos, no tiene ningún efecto adverso en embarazadas, por el caso de estar previniendo la de Zika. Pero sí, yo recomendaría 100% el uso de repelente. Incluso tendríamos que hacerlo como hábito en tiempos en que estamos más expuestos a los mosquitos. Maestro, muchísimas gracias por tu participación en este día. Realmente nos hemos llevado bastante información importante para cuidar tanto a nosotros como a los nuestros, y poder también, bueno, empezar a saber, ¿verdad?, qué información debemos compartir en cuanto tengamos síntomas de alguna enfermedad, o que veamos que alguien más está por ahí con esa situación. Bueno, poder ayudarles, poder dar información que realmente pues nos prevenga para no hacer alguna situación innecesaria, sobre todo con los problemas que existen ahorita sanitariamente hablando. Entonces, creo que ha sido una información muy oportuna para que también nos preparemos, nos cuidemos y tengamos esa, como dices, esa prevención de no fomentar más el que se generen estos insectos que puedan hacer pues mella de nuestras personas más queridas. En fin, lograr que juntos podamos salir adelante, y no solamente cuidarnos ya nada más del COVID, sino también tener esa precaución respecto a estas otras enfermedades. Muy puntual, muy acertada tu información, muy concreta. De hecho, hay felicitaciones por la forma en que lo has explicado, y también, bueno, pidiendo sobre todo esos consejos, de esas recomendaciones que ya acabas de mencionar y que esperamos que sean de gran utilidad para nuestro auditorio. No sé si gustes dirigir un último mensaje, maestro, ya para terminar con esta transmisión, por favor. Gracias, maestro. Pues principalmente el cuidarnos a nosotros, a nuestras familias, a todos nuestros seres queridos, incluso pues a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. El mantenernos a salvo pues hace que también mantengamos a salvo a las demás personas que nos interesan. Controlar criaderos de mosquito evita por mucho la transmisión o la presencia de estas enfermedades. De nuevo, no quiero ser alarmista, pero la cantidad de casos que hay actualmente registrados es muy grave. Entonces hay que desarrollar esos hábitos de cuidado, de eliminar criaderos, y principalmente no compartir información que genere confusión, que no estemos seguros de si es cierto o no. Verificar las fuentes y siempre estar compartiendo. A veces lo hacemos de muy buena voluntad. Bueno, yo quiero compartir, yo quiero informar a los demás,
pero evitemos que el problema sea más grande compartiendo información que no sea correcta. Entonces, pues principalmente cuidarnos, cuidar a los demás y estar en esta lucha constante con los mosquitos y actualmente pues también contra el COVID. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, de nuestra coordinación académica, del licenciado Edgar Garza, nuestro coordinador, y de nuestro rector, el licenciado Francisco Estrada Corral, muchísimas gracias por tu intervención en esta mañana, que ha sido de mucho provecho y que sabemos que va a ser un documento de consulta de muchos de nuestros alumnos, de nuestros maestros, para poder estar más al pendiente sobre esta información y sobre lo que viene más adelante. Esperamos tenerte nuevamente, profesor, con algún tema similar o el mismo para ampliar un poquito más acerca de la situación que se está viviendo. Muchísimas gracias y que pasen muy buen día, igualmente para nuestro auditorio. Que tengas una excelente tarde, más. Muchas gracias, igualmente, que tengan un excelente día. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.